Entonces, como decíamos, de conformidad con el artículo 182 del CEPACA, corremos al lado de los señores empoderados de las partes para que presenten en forma oral sus alegatos de conclusión y cada uno tendrá un término máximo de hasta 20 minutos, como pueden observar en pantalla, doctores, está el cronómetro para que puedan controlar su tiempo en caso tal pues de que se cierren en la sustentación, faltando 5 minutos, yo les hago una breve introducción para indicarles que le faltan 5 minutos. Entonces, inicialmente, doctor Rodríguez, apoderado de la parte actora, tiene el uso de la palabra para que presente sus alegatos. Su señoría, muchísimas gracias por este espacio para los alegatos de conclusión, y debo referirme de manera sucinta en 4 enfoques que he observado a través del desarrollo de la demanda y de todo lo que ha surgido a través de la misma. Esto es en razón a la contestación de la demanda y algunos otros documentos que presentamos previamente desde el mismo momento en que presentamos la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, esos enfoques, quiero iniciar con el primero de ellos, y es que se ha comprobado que efectivamente la medida tomada por disminución de capacidad psicofísica del retiro de mi representado Jesús Triana tiene que ver con una decisión que no se ajusta a los términos probatorios que tienen que ver con el debido proceso en relación a la validez de los exámenes médico-laborales. Y esto teniendo en cuenta que en la página 11 de la demanda se pudo aclarar y se pudo presentar que efectivamente la validez de esos exámenes, de acuerdo al artículo 7 del decreto 1796 del 2000, se había perdido. Toda vez que, de acuerdo a lo que reza ese artículo, la vigencia de los exámenes médicos son por 2 meses y para cualquier actuación médico-laboral son de máximo 3 meses, de acuerdo a ese mismo artículo 7. Luego, la valoración que se hizo de manera posterior por parte del Tribunal Médico Laboral, quien en últimas hizo una sugerencia de no reubicación laboral, estaba viciada por cuanto dichos exámenes estaban inválidos frente a cualquier actuación de las autoridades médico-laborales. Entonces, frente a esa situación, queda claro que efectivamente los exámenes médico-laborales habían perdido esa situación de validez, como ya lo mencionaba en este primer enfoque, en esta primera posición del suscrito demandante, apoderado de la parte demandante. Como segundo enfoque, quiero situarme en lo relacionado con la sugerencia de reubicación laboral. Lo que hace el Tribunal Laboral corresponde a una sugerencia de reubicación laboral. Y ellos pueden determinar si efectivamente la institución es la que en últimas debe tomar la decisión por parte de talento humano para poder realizar las actuaciones administrativas que den cumplimiento a la sentencia C381 del 2005. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el Tribunal Médico Laboral hace unas sugerencias, no son quienes toman la decisión plena de reubicar o no reubicar laboralmente, sino que corresponde a la institución en el marco de lo que ha dictado la Corte Constitucional en la sentencia que acabo de referir, la C381 del 2005. Lo cual significa que si se hubiese ajustado de acuerdo a lo dictado por la Corte Constitucional, se hubiese podido establecer las condiciones en que pudiese servir esa persona, Jesús Triana, que tenía una patología en su momento y a la vez que podía llegar a prestar servicios en situaciones de instrucción, en situaciones de docencia o en situaciones administrativas o de fortalecimiento de relaciones con la comunidad, de acuerdo a lo que dicta la sentencia desde el año 2005. Decisión que la Policía Nacional dejó de un lado y que, por el contrario, simplemente se limitó a decir que como estaba enfermo, entonces ya no servía y simplemente lo sacaba. Pero con un agravante, con el agravante de que efectivamente el doctor Achuri en el año 2019, y también que obra dentro de la demanda, colocó cuál era el concepto médico de salud ocupacional que podía llegar
a hacer que mi representado laborara dentro de la institución. Esto es, algunas restricciones médicas que podía llegar a tener, pero que podían también permitir que él siguiese cumpliendo esas labores dentro de la institución. Esto no lo ha podido descartar la entidad demandada y tampoco se ha dedicado a verificar efectivamente las razones por las cuales no se actúa en concordancia al perfil médico ocupacional para reubicación laboral dictado el 14 de marzo del 2019 por el doctor Mauricio Achurí García, y el cual efectivamente se enfocaba en 6 puntos. El primero de ellos es que el nivel de responsabilidad para ejecución de labores que tenía como patrullero era de nivel medio y podía realizarlo. El uso del uniforme no es una condición sine qua non para poder prestar el servicio dentro de una entidad como la Policía Nacional, y esto ya se ha establecido a través de varias jurisprudencias que tienen el mismo lineamiento. Tercero, el turno nocturno, que no lo podía prestar por la patología calificada, toda vez que los medicamentos formulados tenían unas situaciones especiales. El cuarto, la conducción de vehículos no se podía justificar tampoco en la utilización de los mismos por esa patología y por los medicamentos. El quinto, el no porte de uso de armas, el cual no es condición para decir que el artículo 218 de la Constitución Nacional, que habla sobre la naturaleza civil que tiene la policía, no podría llegar a alegarse que el policía no puede prestar su servicio sin arma de fuego en su cintura o sin un arma de fuego en todo momento. Y finalmente, la realización de actividades que tiendan a fortalecer las relaciones con la comunidad, donde el doctor Mauricio Achurí García colocó que sí se podía realizar. Y esto no lo tuvo en cuenta la Policía Nacional, simplemente, como lo acabo de escribir en el primer enfoque, en la primera posición del demandante, como estaba enfermo, entonces lo mejor es sacarlo y dejarlo sin tratamiento además, porque tampoco le siguieron el tratamiento, y eso es lo que tiene que conectar con el tercer enfoque. Y el tercer enfoque tiene que ver con lo que dicta la magistrada Natalia Ángel Cabo en la sentencia T328 del 2022, reciente, año pasado, de septiembre, donde habla y hace énfasis en lo que tiene que ver con el artículo 93 de la Constitución sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y es que para Jesús Triana le fue vulnerado un derecho humano donde no se le ha tenido en cuenta las deficiencias y barreras debidas a la actitud y que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Quiere decir eso, que Jesús Triana, al tener una patología que estaba siendo tratada y que debía culminar su tratamiento, la policía no lo hizo, sino que prefirió, en desigualdad de condiciones, retirarlo por una supuesta disminución de capacidad psicofísica, aun cuando el tratamiento no había terminado. Entonces, en tercera posición, lo que quiero hacer ver a su señoría es que el artículo primero de la Convención, de la que habla la sentencia T328 del 2022 de la magistrada Natalia Ángel Cabo en relación a la ley 1346 de 2009, tiene un concepto social de discapacidad que lo define como una evolución y que resulta de la interacción de las personas con esas deficiencias que pueden llegar a ser útiles en la sociedad y que pueden interactuar para poder sentirse de manera igual ante las personas que tienen una condición, entre comillas, normal, aparentemente en sociedad. Y esto es que la policía no se puede desligar, que la policía viene del pueblo, que la policía no es un ente donde funcionan máquinas perfectas, sino que efectivamente está conformada por seres humanos. Y en ese sentido, el enfoque social y de derechos humanos fue totalmente perdido por la Policía Nacional. En el cuarto enfoque, o la cuarta posición que quiero colocar en este argumento de alegatos de conclusión, tiene que ver con esa discriminación que se le colocó a Jesús Triana al excluírsele
de los beneficios que podía llegar a tener perteneciendo a la institución. Esto es en relación a su salud. Quiere decir que lo que él hubiese podido seguir dentro de ese tratamiento diferenciado en favor de su salud, en esa igualdad de oportunidades, se rompió de manera abrupta con el retiro de la institución. La institución ni siquiera lo valoró ni se preocupó por su tratamiento, sino que simplemente, como lo dije al comienzo de la intervención, lo retiró, sencillamente porque supuestamente por su estrés postraumático se supone que ya no servía para estar o ya no era útil para la Policía Nacional. En ese sentido, esto quiere decir que el Estado está fallando al dejar de un lado lo contemplado en el artículo 47 de la Constitución Nacional, donde dice que se debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran. El mismo texto constitucional dispone en el artículo 53 una protección reforzada para aquellos trabajadores que por sus condiciones personales podrían verse gravemente afectados en caso de que fueran desvinculados de forma abusiva. El artículo 54 constitucional impone al Estado, como a los empleadores, la responsabilidad de ofrecer la formación profesional y técnica a los trabajadores que lo requieran, como en el caso de los que se encuentran en una situación de discapacidad, para que provean acomodaciones razonables y puedan ejercer labores que les sean aptas o, de ser el caso, puedan ser reubicados y así garantizar la estabilidad laboral. En este sentido, el Estado falla a través de la decisión que tomó la Policía Nacional de retirarlo por disminución de la capacidad psicofísica. Y el último enfoque, para ir finalizando estos alegatos de conclusión, tiene que ver con la posición en la que la magistrada Natalia Ángel Cao, en la sentencia T328 del 2022, hace consideración de algunos principios o un derecho de igualdad y el principio de solidaridad. Es decir, que no está bien que para que una persona sea calificada con menos del 50% de disminución de la capacidad psicofísica, se le retire cuando puede tener un aprovechamiento de su capacidad residual. Esa capacidad residual es una razón legítima que debe tener una persona que ni siquiera sale a la vida civil con un respaldo económico, con una pensión, y que tampoco queda dentro de una institución sintiéndose útil a la sociedad. Lo que significa es que, en este sentido, la policía no debería de haber procedido con la desvinculación, sino a la reubicación dentro de la institución como una garantía de protección que se materializa con la oportunidad que tiene la persona de seguir vinculada a la policía en condiciones acordes a su capacidad laboral. Y es que precisamente en este sentido quiero solicitarle a su señoría que tenga en cuenta que Jesús Triana, después de la valoración que se hizo en la Junta Médico Laboral, 5 años después, él estuvo laborando en varias estaciones de policía, tal como se demostró en la demanda. Y dentro de ese tiempo no hubo una situación que pudiese hacer ver que ofrecía algún tipo de peligro para la sociedad, o como lo pueden llegar a suponer los médicos o las personas que puedan opinar al respecto, es que no se exacerbaron esas condiciones para poder hacer que psicológicamente no estuviese en condiciones de sentirse socialmente útil a la sociedad. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional ha rechazado de manera enfática el retiro de los miembros de la fuerza pública por pérdida de capacidad laboral, y que no se puede motivar simplemente con el argumento de que ya no son útiles para desarrollar las labores propias de la entidad. Hay precedentes que se encuentran en la sentencia T382 del 2014, junto a otras sentencias que pueden llegar a ser relacionadas con el aprovechamiento en actividades administrativas, docentes o de instrucción, tal y como lo dije en la segunda posición de esos alegatos de conclusión. En conclusión, dentro de esta pequeña exposición, su señoría, quiero dejar claro que la Corte Constitucional ha establecido claros límites sobre el poder de desvinculación de los miembros de la fuerza pública. Y en ese sentido, la Policía Nacional ha fallado
en contra de un ser humano más allá que de un miembro de una institución. Un ser humano que además, como se colocó en la demanda, era padre de familia o es padre de familia y que salió a enfrentarse a la sociedad en una con debilidades y con unas necesidades que hoy día está sufriendo desde el punto de vista económico, salud, la protección de su salud mental como debió habérsele dado si la policía hubiese sido responsable. Esos son mis alegatos de conclusión, su señoría, y respetuosamente reitero mis pretensiones para que Jesús Triana, de acuerdo a lo requerido en la demanda, pueda ser reintegrado al servicio por las deficiencias o por las malas decisiones tomadas por parte de la Policía Nacional en el sentido de retirar por disminución de capacidad psicofísica a Jesús Triana. Su señoría, muchísimas gracias por el espacio. Acepto, mi amor. Doctor número